Me llamo Edgar Antonio Montoya Gómez, 57 años de edad. ¿En qué año nació? En 1964. ¿Cómo conoció el tatuaje? Bueno, era como un hobby. En la década de los 80, pues con una aguja de coser o una espina de limón, hacía uno su misma tinta. Y pues así me inicié, me gustó bastante. Y también me metió muchos problemas, demasiado. Sí. Pero usted, ¿a quién vio que hacía las cosas así? Pues en realidad yo se lo vi a otro muchacho, pero él solo lo hizo, ¿cómo explicártelo? Como una manera de entretenernos nosotros, pero yo lo llevé un poco más, con mucho más fuerza, con más interés de lo que era. Me llamó mucho la atención y empecé a hacer diseñitos de anclas, de alitas, de soles, letras, estrellitas, sí. Entonces todo eso me llevó a sentirle amor a lo que hacía y empecé a fabricar mi tinta. ¿A los cuántos años más o menos habrá sido que hizo su primer tatuaje? Bueno, que se hizo su primer Creo, tatuaje. creo que esa edad era 12 años y medio. Sí, no había cumplido los 13 años. ¿Iba en la escuela? Y, sí, iba a la escuela. Sí, iba a la escuela. A veces habían problemas, pues, por parte del colegio. Y cuando nos sacaban temprano, entonces me iba con los muchachos a estar, pero no, en realidad no los tatuaba a ellos. El menor era yo. Quienes yo tatuaba eran los hermanos de ellos, que eran más adultos, que iban, que iban a ir, que iban a ser próximamente reclutados para el servicio militar obligatorio, que en este país, porque en ese momento, y continuamos pues, pero en aquel momento estaba el Partido Comunista, marxista comunista, y los muchachos iban supuestamente a defender la patria, la revolución. Entonces, ellos tenían que irse tatuados. ¿Por qué? Porque era la manera de que identificaran a sus cuerpos. ¿Me entienden? Entonces yo tatuaba a esos muchachos que iban y algunos regresaban, otros ya no. Entonces yo les tatuaba cosas así como sus iniciales, que un ancla a la familia o una cruz con una estrella, a la familia ya sabían que él llevaba ese tatuaje. Era como identificarlo por si volvían o no volvían. ¿Me entiendes? ¿De qué parte de Nicaragua es usted? Managua, la capital. ¿Ahí vivió toda la vida? Pues no, fíjate que he estado en varios lugares fuera de Nicaragua. Sí. ¿Y qué fue el primer tatuaje que se hizo? La imagen, ¿qué imagen era? El mío o el que hice yo. El que usted se hizo y después el que hizo para otra persona. Pues, pues supuestamente era un dragón. ¿Por qué digo supuestamente? Porque el tatuaje era a golpe. ¿Me entiendes? Entonces, las líneas no iban tan precisas. Ya, y aquel entonces no tenía orientación alguna de alguien que me instruyera, de que me dijera esto está mal, esto está bien. Yo lo iba aprendiendo sobre el camino y sobre el camino yo iba fabricando mis herramientas.
Me acuerdo que llegué a tener un pedazo de riel de tren donde yo le enderezaba la aguja con un martillito, tenía mi lima, le hacía punta. En fin, ya yo iba haciendo, le hacía plana las agujas para poder hacer un poco más de efecto en sombra o relleno. Y sin saberlo, que hoy yo sé que se llama Magnum, pero en aquel entonces, sin yo conocerlo, ya la idea me daba y lo hacía. Me acuerdo. Sí. Y cuando iba a la escuela, ¿cómo era la situación cuando le veían el tatuaje? Lo escondía, me lo escondía porque si me lo miraban iba a tener más serios problemas. Y en su casa, sus papás, ¿qué le dijeron con respecto a este? Pues mi papá me decía que tuviera cuidado y, y realmente fue cierto. Tenía que tener cuidado de los comités de base sandinista porque ellos te vigilaban todo el tiempo y a la vez, siempre. Y si miraban algo, ellos lo informaban y después iba a tener problemas, serios problemas. Entonces mi papá siempre me aconsejaba. Sí, pero antes de los consejos, primero fueron las golpizas por parte de mi padre y mi madre que dejara de tatuar. Pero al ver que yo me gustaba mucho, pues ya ellos ya como que se vinieron y ya me apoyaban, pues. Me apoyaron y siempre. ¿Qué tipo de apoyo le daban? ¿Cómo le, qué? Me decía yo que tuviera cuidado, que tuviera cuidado siempre, que me cuidara, que me lavara las manos, cosas así. Que hoy se conoce como el programa de asexia aquí en Nicaragua. ¿Me entiende? Es que en aquel entonces no había nada que en Nicaragua me guiara sobre el camino que yo estaba llevando. Era algo como un tabú. Era algo malo, peligroso, indecoroso. Otra palabra, sí que solo palabras que negativas realmente y destructivas. Sí. Y entonces, en ese momento, ¿quiénes traían tatuajes? ¿Qué personas? ¿O cómo le hacían? No, cuando yo conocí a Giovanni González, mexicano, él traía un tatuaje, me acuerdo, de una chicana. Y entonces yo lo vi y le dije yo, qué linda esa mujer que anda tatuada. Estas son chicanas. Esto me representa como latinoamericano. Es nuestra cultura. Y yo quedé en el aire. ¿Qué es esto de lo que me habla este hombre? Y me llenó de aquello que cuando, ¿cómo explicártelo? Sentí aquello tan poderoso sobre eso que dije, no, yo quiero aprender. Y me hice un gran amigo de él. Y él me decía, mira, me dice, vamos a fabricar una máquina y quiero que veas cómo vamos a hacer, pero vas a apoyarme. Económicamente, vos sabés que yo no estoy tan bien. Entonces le dije yo, bueno, hagámoslo. Fuimos donde un amigo, son radiotécnicos, y de ahí sacamos todas las piezas. Y fui viendo cómo ese varón venía creando y creando y al final del día
creó una fuente de poder variable. Sí. Y ¿En qué año yo lo conoció a él? decía yo, en 1983. 83. Sí, ¿Cómo recuerda que es Giovanni esa fecha? González. Recuerdo esa fecha porque en 1983, acordate que en mi país estaba una guerra despiadada, una guerra patrocinada por la Unión Soviética y otra patrocinada por los Estados Unidos. Ya, pero en esta historia lo más despiadado eran los que estaban en el bando soviético, que eran criminales, que era el ejército nicaragüense, conformado con miles y miles y millones de muchachos que incluso yo tatué la mayoría de ellos. Entonces, por eso yo recuerdo bien esa fecha, porque todas esas fechas a mí no se me olvidan, son fechas que cuando se me va a olvidar la miseria en que vivíamos. Sí, claro. Sí. ¿Y en dónde lo conoció a él? ¿Cómo fue que lo conoció? Por una señora que que a su hijo yo le dibujaba trabajos escolares. Entonces ella me lo presentó porque él estaba alquilando en esa casa un cuarto. No era casa de alquiler, sino que ella lo conoció por otro amigo y ahí llegó él. Y entonces él dibujaba y yo llegaba a visitarlo y me volví muy amigo de él y hacíamos competencia entre él y yo a estar dibujando. Él me daba un tema, me decía, ¿sabes lo que es un fénix? Bueno, un fénix es un ave, sí, pero la historia de él, no sé. Él reencarna de la ceniza. Ajá, sí. Entonces hagamos un fénix reencarnando. Hombre, espérate, me voy a dar una idea yo de cómo un animal de eso va a salir de una ceniza. Espérate, ya vamos a ver. Y así pasábamos el día, porque acuérdese que yo prácticamente era un niño. Yo pasaba todo mi tiempo. Mi compromiso eran los estudios. A veces, porque a veces habían estados de alerta aquí y sacaban a los niños, a todos nosotros, pues, de los colegios. Ya, entonces, porque supuestamente pasaba el pájaro negro y ¡boom! Aquella explosión y todo el mundo a su casa. Y entonces ahí aprovechaba yo ir donde él. Bajo esas circunstancias de guerra que vivía este país, yo eso tan negativo yo lo volvía positivo, sin saberlo que hoy en la actualidad yo vivo del tatuaje. Ya, yo vivo del tatuaje. Tatuador de tiempo completo, tatuador artesano. Todo lo que él me enseñó, hoy lo he llevado a hacer mi mundo, a hacer mi vida. ¿Me entiendes lo que te digo, Eduardo? Es ¿Él era algo mucho más grande que usted? sí, él tenía 27 años de edad. Y en ese entonces usted tenía como, ¿cuántos? Como, Ya iba por los 13 o 14 ya, cuando yo lo conocí a él. no, pues sí, ya estaba grande. Sí, sí. Y me decía que no se recuerda de dónde es, de dónde venía él, solo de No, México. él era mexicano, mexicano 100%. Sí, mexicano él. Sí, todo el mundo en el barrio, mexicano, el mexicano, está con Edgar, el mexicano. Mi mamá me buscaba, ahí estaba yo con el mexicano. Entonces, ¿qué pasó? Que hablé con mi mamá y había un cuarto en la casa y se fue a vivir allá. Se fue a vivir allá con nosotros y se dio a querer mucho ese varón con la familia. Se volvió uno más de la familia. Giovanni González, lo puedo decir que era uno más de la familia. Era mi tío. Tanto ese amor para esa persona. Así, mi tío, se convirtió como mi tío. Una vez él vino y me dice, Edgar, me dice, hoy te voy a enseñar a fabricar una aguja que le llamamos para sombra.
pero no necesitamos ir a comprar alfileres y vamos a ir a comprar estaño. Sí, está bien. Y la varilla la vamos a sacar, me dice, ¿te acordás la hacha que yo guardé? Ah, le digo yo, sí. Pues de ese alambrito vamos a sacar la varilla. De la misma maderita vamos a hacer las cuencas para que nos calcen y hagamos un buen trabajo, me decía él. Y de aquella otra madera la vamos a cortar y vamos a hacer para que sea una sola pieza y la pongamos. Y al final del día yo feliz, haciendo agujas de sombra. Sí. Ahí en ese Y yo momento decía, todavía lo usaban a mano. O ya estaban con la máquina. no, no, eran a mano. Pero armamos la primera máquina de bobina. Armamos porque yo estaba con él y yo pasaba las herramientas que él me decía. Él me decía, mira cómo hacemos, mira qué es lo que hacemos aquí, mira las vueltas que se le van a dar, esto lo vamos a ocupar como núcleo. Habían unos rodillos donde venían los hilos para unas máquinas Singer de plástico. Había unos pequeños. Y él me dice, de aquí vamos a hacer las corazas, me decía él, los carrillos, y de adentro de esto vamos a meter un hierrito. Dice. Vamos a buscar un perno y la cuestión de que cuando al final del día teníamos una bobina. Sí. Sí, y un par, porque él me ponía a hacer la otra. Él era como radiotécnico, como así, o sea, sabía de electrónica. Sí, sí, sabía y él me enseñó todo lo que yo sé. Yo fabrico mis propias máquinas, tanto bobina como rotativa. ¿Y no se recuerda él de dónde aprendió a hacer las máquinas? Él dice de que sus tíos allá en México eran tatuadores y que él pasaba todas las veces allí y él aprendió. Él aprendió, sí. También me acuerdo que una vez el tema que tocamos me dijo de las transparencias hacia el dibujo. Y él me explicó que sacó, cuando andábamos en el mercado, él vio un plastiquito, una laminita de plástico, lisa, totalmente transparente, y él agarró y me dice, esto nos va a servir, yo te voy a explicar cuando lleguemos a la casa. Y eso me enseñó cómo hacer un papel ectológrafo de un plástico transparente, delgado. Sí. Agarramos los papeles de carboncillo, los quemamos, hicimos un polvillo, lo pasamos a un papel y la cuestión de que el dibujo quedó plasmado en eso. Y vino él con jabón, alcohol e hizo un stencil. Fabricamos un stencil. Funciona perfectamente. Sí, Sí, claro. claro. Y cuando armamos la primera máquina de bobina, cuando la oí que él la activó, se me abrió todo mi mundo que hoy conozco. Cuando oí el primer ruido, ¡pum! La mente de niño, quedé atrapado en ese mundo mágico. Quedé atrapado y hoy sigo atrapado siempre. O sea, primero hicieron la de bobinas Hicimos de bobina. que la de motor. No, la de motor fue después. Primero hicimos una de bobina, pesada, creo que pesaba como sus 200 gramos. Pero después fuimos buscando más materiales y fuimos haciendo otras diferentes. Ya utilizamos más herramientas, ya nos fuimos enfocados en hacerla mucho más capaz, más versátil, más liviana y ¿cómo explicártelo? Más precisa.
me acuerdo que el grip que hicimos era de madera. Y entonces abrimos unos huequitos y empostramos una arandela de rosca y sellamos. Y ya teníamos un grip. Y los tubos los sacamos de unas sombrillas. Oh, Los del tubos. tubito. Sí, unos tubitos, correcto. Y hicimos un puntero, me acuerdo, que fue de plástico. Lo empezó a hacer y me decía él, fíjate, quiero que te fijes porque después lo vas a hacer en lámina. Y después hicimos el primer puntero. Hicimos varios punteros, también hicimos punteros como para Magnum. Sí, eran de Magnum. Sí, y él me decía esas palabras. Sí, todavía no existía la Curver. En aquel entonces creo que solo era la Magnum 5 la que existía. Ya después fueron metiéndosele más herramientas. Ahí más o menos, ¿cuántos, qué años serían cuando hicieron la primera máquina? Sí, como en el 85. En el 85. Ya la primera máquina en Nicaragua. Sí. En ese momento no había nadie más que tatuara. Nadie más, solo él y yo. Era un boom. Era la sensación. Era como, no sé cómo explicártelo. Era algo, donde quiera que íbamos, siempre hacíamos tatuajes y la gente se quedaba maravillada, encantada, porque nunca habían visto una máquina para tatuar en Nicaragua. Y todo era artesanal, desde su fuente de poder en caja de madera que le hicimos con su potenciómetro para bajar y subir el voltaje. Me acuerdo que le hicimos de un transformador que entraba a 110 y él sacaba 20 voltios. Y ocupamos, como no existían los LM317, los transistores en aquel entonces, ocupamos unos transistores que eran PNP. Y él me decía, mira bien, dibujaba, este es su casa, decía él. Aquí entro yo, aquí salís vos, aquí yo cierro o abro. Eso significa PNP. Sí. Y yo decía, PNP, un transistor. Entro, salgo, el otro se queda. La energía. Abro y cierro una llave. Claro, Ya. claro. Él me explicaba de esa manera porque él era bien cariñoso. Es que si lo conociera, viera que me explicaba con cosas así que yo entendiera bien. Y él me decía, cuando armaba la bobina, es para tal sentido que les va a dar, vas contando sus vueltas. Ya. Lo importante de esto, de hacer bobinas, me dice él, que el alambre sea realmente de cobre y que vaya bien imantado. ¿Ya? ¿Me entiendes? Me dice, y muy poco creen que es para acá la vuelta, y no, es para este lado. ¿Por qué? Porque el magnetismo, en vez de buscar su salida, lo que va a hacer es retornar y va a sobrecargar el capacitor, me decía él. Pero unos capacitores de tamaño de edificio en aquel entonces, ¿oíste? Eran grandísimos. Y entonces, y yo me ponía a jugar y fui aprendiendo la electrónica con él de manera infantil. Me enseñaba como que era un niño yo. Tenía que aprender algo de manera que yo supiera. ¿Por qué? Porque la matemática influye bastante en la electrónica y hay fórmulas, ¿me entiendes? Y yo no iba a aprender en aquel entonces esa fórmula, ya ni mucho menos los porcentajes y los valores de ella misma. Entonces él me explicaba de manera que yo entendiera, ya casi con parábola. Él me decía, mira, imagínate que tú seas un animalito y él quiera hacer esto y esto y esto, entonces esto viene para que... Y me explicaba bien y yo le entendía. ¿Ya? Entonces,
vino una vez y me dice, vamos a armar una máquina que aquel entonces no sabía cómo se llamaba, él decía de motor. Lo encontramos el motor en una pieza de unos tocadiscos. ¿Ya? Era magnético el motor, o sea, todos son magnéticos, pero en este caso, ellos, hoy esos motores se ven mucho en los motorcitos de acuario. ¿Ya? Y entonces de ahí hicimos la primera rotativa pesada. Pero después encontramos otro en las caseteras y no era muy fuerte. Entonces él me dice, mira, vamos a hacer esto, me dice. Vamos a hacerle su chasis de él. Ya, vamos a soldarlo aquí, vamos a abrir aquí, me decía, para que tengamos donde sujetarlo. Y después vamos a conseguir unas balineras. Y así fuimos, viendo hasta que conseguimos una balinera pequeña. No tan pequeña, pues, pero funcional. Hicimos la primera rotativa, que con esa ya él me dejaba que yo estuviera iniciándome, pues, con la rotativa. Hasta después él me dio las que eran de bobina. Sí. ¿De esas máquinas usted ya no tiene ninguna? No, porque sucedió algo, los CDS, lo, los comités de base sandinistas, pues me denunciaron. A él lo deportaron para su país. Y yo fui a cumplir una condena de 5 años de prisión por tatuar. ¿Solo por eso? Sí. Me juzgó el Ministerio del Interior, órgano armado, y a la vez continúa en mi país. Qué tristeza. Me juzgaron y me condenaron a 5 años de prisión porque decían que lo que yo hacía era fomentar el imperialismo, que lo que yo hacía eso era algo lacroso que solo los Estados Unidos tenía, y por lo tanto yo era contrarrevolucionario y mi código de prisión era CR, contrarrevolucionario, y sufrí. Me trataron como perro, sin ni más ni menos, todos los días de mi vida. ¿Y allá Sí. adentro en la cárcel conoció a más personas que tatuaban o no allá adentro nadie se tatuaba? No, no, pero no podía ejercer el tatuaje en la cárcel Ujú. porque nuestra pabellón era de máxima seguridad y no nos permitían nada casi, solo una colchoneta y tu ropa, y eso era todo. La requisas eran diarios. Sí. Y los golpes diarios. Ese era el pan nuestro cada día. Pero si usted vivió esa situación, ¿por qué salió y siguió tatuando?